Hola tribu, ¿cómo estás? Yo soy Paloms y espero que estés muy bien. Para el día de hoy te traigo un tema muy difícil de hablar y de tratar. Sobre todo como mamás y papás, nos cuesta mucho hablar de estos temas en donde se involucra algún tipo de abuso con los niños pequeños. No hablar de estos temas no significa que no pasa. Es por eso que es importante hablarlos, platicarlos y conocerlos de una forma mucho más cercana para saber cómo identificarlos en los niños más pequeños. ¿Tú sabías que en México y el mundo 1 de 4 niñas es abusada sexualmente? Y cuando hablamos de los niños, tampoco creas que está tan lejano. 1 de cada 6 niños en México y el mundo están siendo abusados hoy en día. Es por eso que te comparto cómo detectar en los niños y las niñas algún tipo de abuso sexual. Esto y más a continuación. A lo largo de mi carrera profesional, como psicóloga infantil y de adolescentes, son muchos los casos con los que me he topado sobre algún tipo de abuso y más específicamente sobre abuso sexual, en donde he tenido que trabajar con las víctimas y también con los familiares de estas víctimas. Es muy común escuchar que los casos de abuso sexual, quienes más los ejecutan son personas cercanas a la familia o a los niños. Y es que es completamente entendible. Ni modo que llegara alguien completamente ajeno a estos niños o a estos adolescentes, como, hola, vengo a hacerte daño, déjate. Por supuesto que no. Primero que nada, se ganan la confianza de los familiares y de los papás, para que den permiso al acercamiento o al contacto directo con estos niños y estas niñas. Lo más común con lo que yo me he topado en cuanto al abuso sexual es que las personas que lo ejecutan o lo llevan a cabo suelen ser hermanos mayores, tíos, primos, abuelos, papás, inclusive mamás. Y también otro campo muy común en donde ocurre y de quien lo hace son maestros de natación o entrenadores, ya sea de fútbol, de americano, de béisbol, de básquetbol. Los entrenadores, al estar tan cercanos a los niños, terminan incurriendo en estas prácticas de una forma mucho más casual de lo que podríamos creer o esperar. La forma de operar de estas personas es que empiezan tratando de convencer al niño o a la niña en tener algún tipo de juego o de acercamiento sexual, en donde normalmente por la curiosidad de estos niños terminan entrándole o jugando ese juego sin entender muy bien por dónde va. Una vez que el niño o la niña acceden a este tipo de juegos, lo que termina ocurriendo es que el agresor tiene alguna forma de chantajear, echar la culpa o inclusive hacerlo sentir culpable de su participación dentro de ese juego. En un inicio, la relación que tiene la víctima con el agresor empieza siendo más casual, más de un juego, ¿no? Como más ligera, y poco a poco va subiendo el grado de agresividad por parte del agresor hacia el niño o la niña. Una parte muy importante que fortalece este vínculo entre víctima y agresor tiene que ver en la forma en la que se va ganando su confianza, regalando dulces, regalos, atención, haciéndolo sentir o haciéndola sentir que es importante para esta persona, donde lo felicita, lo apoya, lo motiva, y de ahí se hace un brinco a caricias, a permitir que los toquen, llegando al punto en donde estos niños o niñas ya no saben cómo hacerse a un lado porque sienten que quieren a la persona por un lado, pero por otro lado no están pudiendo poner límites o decir que eso ya no están queriendo hacer o que ya no se sienten bien con lo que está pasando. Y bueno, tribu, ¿para qué papá o mamá no sería la peor pesadilla saber que nuestros hijos corren algún peligro o abuso, sobre todo cuando tiene que ver con un abuso sexual?
Es por eso que hoy te comparto cómo saber si alguno de tus hijos pudiera estar pasando por algún tipo de abuso sexual. Muchos de los papás reportan que en sus hijos hay un antes y un después de que este tipo de actitudes se suscitaran en sus hijos, poniendo un especial énfasis en que notan en sus hijos un malestar generalizado, como que antes no se sentían así y a partir de un tiempo para acá empiezan a sentirse o a quejarse de no sentirse bien, de estar como incómodos, mal, de malas. Y esto es importante notarlo porque a lo mejor decimos es parte de su desarrollo, ya pasaron por ser toddlers, por ser preescolares y ahora es lo que toca. Ojo, es muy importante entender que aunque cada niño vive de diferente forma o representa de diferente forma que está viviendo algún tipo de abuso sexual, hay síntomas que se repiten en cada niño y que es importante estar alerta a entender qué es lo que están sintiendo y por lo que están pasando. Punto número 1, ansiedad. Empiezan a sentirse mucho más ansiosos, más nerviosos, a tener miedos, a no saber cómo representar esa ansiedad que están sintiendo. Es también común ver en ellos síntomas de depresión. Están más tristes, se aíslan, no tienen tanta energía como suelen tenerla antes, no quieren salir de sus casas, se sienten tristes, incómodos y no están pudiendo verbalizar la razón por la que se sienten así. Conductas inapropiadas y sexualizadas. Hay chiquitos que empiezan a tocarse enfrente de la familia o inclusive a masturbarse, a moverse, ¿no? Y no entendemos muchas veces por qué lo hacen. Cuando les preguntamos nos pueden decir, ay, es que tenía comezón o no estaba haciendo nada. Lejos de frenarlos y de decirles, deja de hacer esto, aquí lo que es importante es entender por qué lo están haciendo. Ojo, hay una etapa de exploración normal entre los 2 y los 4 años. Pero pasando esta etapa, no sería lo esperado que nuestros hijos constantemente se estén tocando y sobre todo a la luz de las demás personas. De las demás personas puede ser otro familiar, pueden ser las nanitas de la casa, puede ser la señora que te ayuda, de los abuelos, no necesariamente que lo hagan en la calle o en la escuela. Hay un cambio de conducta radical. Sí, más ansiosos, más tristes, pero también como más enojados o más explosivos, donde no están pudiendo explicar o traducir por qué se están sintiendo así. A lo mejor si tu hijo suele ser más tranquilo o tu hija suele ser más tranquila, empiezan a hablar más, empiezan a decir más cosas, pero no a platicar más, no a cómo se sienten. Más bien es una verborrea o a platicar más como por hacer que los papás no noten lo que están viviendo. O si son niños o niñas que platican mucho, empiezan a estar más callados, empiezan a aislarse más. O sea, sí es una conducta radical la que podemos ver en ellos. Terrores nocturnos y pesadillas. La diferencia principal entre estos es que en las pesadillas se acuerdan lo que soñaron y en los terrores nocturnos, como están en otra fase de sueño, no recuerdan qué es lo que los estaba haciendo soñar o sentir incómodos, pero empiezan a gritar en las noches, a sudar, a moverse, a sentirse incómodos sin poder explicar qué es lo que están soñando. Dejan de dormir. Esto tiene que ver directamente con que en la fase de sueño, al no estar protegidos o no sentirse seguros, se sienten mucho más vulnerables. Ojo, si el agresor vive dentro de la casa, se sienten todavía mucho más vulnerables, estando en la postura en la que se sienten incómodos y vulnerables y sobre todo muy pendientes de que nadie se les acerque. Conductas muy agresivas. Niños que no pueden ponerle un límite al agresor van por la vida poniéndoselos a los papás, a los amigos, a las amigas, a los abuelos. Es como, cállate, no me hables así, no quiero ir contigo. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué le está pasando? No le hice nada. Y esto también hace que cuando está con el agresor confundamos hasta dónde es con esa persona, con nosotros o la vida, o que está pasando por una etapa en el que simplemente es rebelde.
Otros niños lo representan a través del mutismo selectivo. Empiezan a dejar de hablar y no pueden verbalizar o explicar el por qué. Cuando un niño vive algún síntoma de mutismo, ya sea selectivo o no, empieza a reflejar todo lo que está sintiendo, pero sin hablarlo, lo cual se convierte en un momento sumamente difícil para poderlo detectar. Menos socialización o socialización nula. No quieren ir a fiestas, no quieren ir al partido de fútbol, no quieren ir a la clase de natación, no quieren ir a casa de los primos, de los abuelos. Empiezan a querer estar más en su casa, en su cuarto, inclusive en la sala de la tele o de estar. Es como un sentimiento de estar protegidos y de no quererse mover del lugar en el que están. Aunado a esta conducta de poca socialización, empieza a haber un sentimiento de anedonia o que no pueden disfrutar lo que están haciendo. Es su cumpleaños y son los que peor se la pasan, lloran, se incomodan, están irritables o simplemente no demuestran felicidad o esta sensación como de estársela pasando bien. Obviamente yo te pongo el cumpleaños porque es el extremo total, pero en el día a día no sonríen, no la pasan bien, están como incómodos, tristes, sin poder disfrutar inclusive si vas al cine, si le compras unas palomitas, lo que les gusta, es como, está bien, gracias, no importa, está bien, o inclusive ni siquiera dicen que está bien, solo mueven los hombros, están callados, la mirada agacha. Aunado a todos estos sentimientos, está presente constantemente el sentimiento de vulnerabilidad. Estos niños suelen meterse a los closets, debajo de las mesas, meterse en la cama de los papás. Y si no sabemos qué está pasando, lo podemos tomar como, bueno, ¿qué está pasando con este niño o esta niña? Ya me desesperó, salte de la mesa, salte del closet, sin realmente comprender o entender por qué lo están haciendo. Ojo, no digo que sea tu culpa el no saber por qué está pasando. Tú no tienes ni idea, pero por eso es la importancia de conocer estos síntomas que nos pueden dar hasta cierto punto una guía o dirección de lo que están viviendo estos niños y estas niñas. Puede haber un llanto constante. Otro punto es el de la sumisión. Este punto es súper importante. ¿Qué tan sumiso o sumisas son nuestros hijos? O cómo en el proceso se van volviendo más sumisos. Acatan órdenes, respetan, te dicen que sí, pero ya sin discriminar qué sí y qué no harían. Todo lo asumen como que tengo que hacerlo y de ahora en adelante lo voy a hacer. También hay algunas regresiones como control de esfínteres, inclusive niños que ya dormían perfectamente en su cama y dormían toda la noche, se empiezan a levantar, irse a la cama con los papás y se entiende con quién sentirse más seguros que dentro de la cama de los papás. Sobre todo buscando que los abracen y los protejan. Finalmente, otro punto muy importante es que empieza a haber bajo rendimiento académico. No nada más el deterioro es social y familiar. También dentro de la escuela empiezan a llamarnos a lo mejor las maestras en decirnos, oye, ¿qué está pasando con tu hijo, con tu hija? Que está bajando muchísimo de calificaciones, no pone tanta atención, no se puede concentrar. Imagínate, se entiende perfectamente que a mayor ansiedad, menor cognición y atención pueda tener este chiquito o chiquita. Estos son los síntomas que principalmente se presentan cuando hay algún tipo de abuso. Sin embargo, tiene mucho que ver quién es el agresor y qué tipo de abuso sexual está recibiendo. También si el abuso sexual es leve, moderado o grave. Es muy importante que sepas, tribu, que entre antes se detecte el abuso sexual en este niño o esta niña, el pronóstico será mucho mejor. Y es que se podrá incidir e impactar en llevar a cabo un plan de acción, de terapias, de bienestar en la persona que lo sufrió y en la familia que rodea a esta persona. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda al respecto, no dudes en consultarme, que recuerda, aquí yo estoy para ti, porque juntas somos una tribu. Te mando un fuerte abrazo. Bye.